Muy bien. Voy a compartir con los presentes una pizarra. Y voy a compartir la pizarra para verla. Muy bien. Entonces, más o menos, ¿cómo es la idea? La idea es la siguiente. Si estamos trabajando con tesis de grado, presumo que vamos a tener el siguiente contenido. Vamos a tener el capítulo 1. Capítulo 1 está relacionado al marco introductorio. ¿Ok? Alguien está queriendo ingresar. Muy bien. Al marco introductorio. El marco introductorio se tiene que hacer desde la introducción, con esa numeración, porque va a cambiar, no va a ser ya 1, 2, sino va a ser el primer 1, hace referencia al capítulo 1, primer subtítulo del capítulo 1, introducción. Esto ya saben, se puede utilizar hasta 4 niveles, eso también ya saben. Eso vamos a ir viendo. Hasta, me parece que es el 1.8, metodología. Listo. Buenas noches, licenciado. Buenas noches. Permítanme, tengo que ingresar. Luego, tenemos el capítulo 2. Capítulo 2, que es el marco teórico. En el marco teórico debe ir sin lugar a dudas todo lo que se va a aplicar. En el capítulo 2 entra lo que aplicamos en el marco aplicativo. O lo que usamos, podríamos poner, para no redundar. Me refiero a métodos, metodologías, técnicas para aplicar o vamos a usar en el marco aplicativo. No se usa otra cosa. Que ya hemos visto también cómo se construye. Luego, el capítulo 3, que es el marco aplicativo. En el marco aplicativo, ¿qué les he pedido a todos? Que haya un 3.1, están entrando recién un montón. Un 3.1 que sea una introducción. En esta introducción, lo que se les pide que se incluya es cómo refactorizar los métodos, técnicas que se están usando. Se debe describir cómo refactorizar los métodos. Ustedes tienen que decir cómo han combinado, cómo han mezclado los métodos y técnicas que están utilizando, ¿ya? Y luego, en base a eso, en base a lo que digan, ya van a venir los siguientes subtítulos. Luego viene el capítulo 4. El capítulo 4 es la prueba de hipótesis. Prueba de hipótesis. O prueba del prototipo.
En los casos en que no se tenga hipótesis, porque sea una investigación exploratoria o de algún otro tipo que hayan definido, se debe trabajar con una prueba de hipótesis o la prueba del prototipo. En el primer caso, si es prueba de hipótesis, tenemos, pueden ser de dos tipos. Aquí podemos decir, puede ser paramétrica o no paramétrica. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo es paramétrica? Cuando tiene un espacio muestral muy grande. ¿Cuándo es no paramétrica? Es no paramétrica cuando el espacio muestral es pequeño. Entonces, ustedes tienen que verificar eso. Por ejemplo, si nosotros estamos haciendo un agente inteligente o un tutor inteligente o algo así, que no tienen ustedes de su población, no tienen una muestra muy significativa, 10, máximo 15 personas o 15 sucesos, entonces de hecho se tiene que utilizar una prueba no paramétrica. Pero si en cambio tienes 100, 150, 200 sucesos, estamos hablando que se puede utilizar una muestra paramétrica. Recuerden la diferencia entre población. Por ejemplo, la población es todos los estudiantes de la universidad y la muestra pueden ser los estudiantes de la carrera de informática, ¿no? Esa es la muestra de un universo, ¿no? Que puede ser todos los estudiantes de la universidad. Eso es lo mismo, pueden tener un universo que es toda la población de Bolivia y su muestra puede ser solamente los que viven en el departamento de La Paz, por ejemplo. Entonces, en esos casos tiene que ver si es paramétrica o no paramétrica. Ahora, cuando es paramétrica, cuando tiene un espacio muestral grande, se utiliza usualmente, por ejemplo, T de student o pi cuadrada. Porque son varios. En cambio, cuando es no paramétrica, es decir, un espacio muestral pequeño, podemos utilizar la prueba de Zachas de Wolfowitz. ¿Ok? O tal vez Kolmogorov, Smirnov. Pero hay que utilizar una prueba de estadística no paramétrica. Ahora, si es una prueba del prototipo, si estamos hablando simplemente de la prueba del prototipo, aquí lo que tenemos que hablar es, tenemos que decir, tenemos la prueba del prototipo. Aquí lo que tenemos que hacer es describir el funcionamiento del prototipo. Y podríamos sacar algún test de satisfacción. Un test de satisfacción. Algún test para determinar la satisfacción. Por ejemplo, no, se me acaba de ir ahorita el nombre. Hay un test que tiene, es muy usado, que tiene 5 respuestas.
muy satisfecho, satisfecho, más o menos, nada satisfecho, no insatisfecho y nada satisfecho. Es más o menos una idea y se puede hacer un test de ese tipo, ¿no? Y eso es básicamente, y esto simplemente es estadística descriptiva. Estadística descriptiva. La estadística descriptiva simplemente nos va a permitir determinar algún promedio y qué sé yo, algunas otras cosas relacionadas a la estadística descriptiva. ¿Ya? Y finalmente tenemos lo que se denomina, déjenme ver, alguien está queriendo ingresar, déjenme un momentito. Eso me hace perder el hilo. Aquí está. El otro se salió de ánimo. Ok. Y el 4.1 es básicamente la descripción del método, la descripción del método que van a usar. Es decir, aquí viene más que todo la teoría. Por eso no se pone en el marco teórico, por ejemplo, qué teoría se está usando, ¿no? O sea, algunos suelen pedirles que se incluya todo, pero no es así. En realidad no se debe incluir lo que no nos interesa. Entonces, vamos a incluir eso. Aquí está, si acabo de recordar. Cuando hablamos de un test para determinar la satisfacción, podemos utilizar el test de Likert. Luego hacemos la descripción de la teoría. El 4.2, la aplicación con nuestros datos. Ya está. Y por último, tenemos el capítulo 5. Son conclusiones y recomendaciones. ¿Ok? Conclusiones y recomendaciones. Entonces, de eso se trata. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre los contenidos de la tesis? Licenciado, una consulta. Tengo una duda en el marco teórico. Como tengo que describir más o menos el manejo antes de la sistematización que estoy realizando. No es ¿No es necesario. necesario? Ah, ya, ya. Entonces directamente puedo entrar, ¿no? Así es. Escribir solamente los métodos. Gracias, licenciado. Muy bien. ¿Qué otra duda? Recuerden, no están construyendo, ya he realizado varios trabajos, no están construyendo un marco teórico de acuerdo a una estructura jerárquica, no están construyendo. Están poniendo como un glosario. Este subtítulo necesita esto, el siguiente esto, así están construyendo. No están construyendo según una estructura jerárquica. Entonces, ¿qué les he dicho? Por ejemplo, si voy a ver, me imagino, digamos, voy a hacer la predicción de algo utilizando Machine Learning, por ejemplo. Entonces, ¿cómo tengo que empezar? Tengo que decir inteligencia artificial, Machine Learning, aprendizaje supervisado, aprendizaje no supervisado y aprendizaje por refuerzo. Voy a utilizar algoritmos del aprendizaje supervisado. Entonces, después de eso, recién hablo del algoritmo de
por ejemplo, el Support Vector Machine. ¿Qué es el Support Vector Machine? Etcétera, bla, 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 bla. Y describo. ¿No? Esa es una estructura jerárquica. Desde un concepto general hasta un concepto particular. Pero no como glosario. ¿El glosario qué es? Subtítulo, 3 líneas de teoría. Subtítulo, 3 líneas de teoría. Subtítulo, 3 líneas. Eso es glosario. No se les pide glosario, sino una descripción en la estructura jerárquica del marco teórico. Ya, y eso es lo que preguntaba Marlene. Por ejemplo, lo que quiere describir, en todo caso, Marlene, es cómo funciona la organización ahorita, antes de sistematizar. Sí, ¿Dónde debería ir eso? En solamente la antecedentes. introducción. En Exacto. antecedentes, introducción, nada más. Porque eso no vas a usar en el marco aplicativo. ¿No ve? Entonces, eso es para que considere. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Ok, vamos al proyecto de grado, que es muy similar. Vamos a ver aquí en el proyecto de grado. ¿Alguien me ha escrito algo? Enseguida, todas esas preguntas, voy a acabar esto y luego respondo las preguntas, Kevin. ¿De acuerdo? Enseguida, no te preocupes. Tenemos proyecto de grado, capítulo 1. Esto es igual al marco introductorio. Esto va desde el 1.1, que es la introducción, hasta aproximadamente el 1.8, que es la metodología. Ok, luego viene el capítulo 2. El capítulo 2 es exactamente, capítulo 2 es el marco teórico. Es exactamente igual a lo que hemos dicho aquí. Es simplemente lo que usamos en el marco aplicativo. Aquí viene lo que usamos en el marco aplicativo. ¿De acuerdo? Entonces, eso viene ahí, en el marco teórico. Luego viene el marco aplicativo. El capítulo 3 es el marco aplicativo. El marco aplicativo es igual, necesita un 3.1 que es una introducción. Igual que en el marco teórico, se debe describir cómo de factorizar los métodos y técnicas que se está usando, ¿no? Recuerden, de factorizar viene de las de factorización de código de XP. Las de factorización del código en XP tiene que ver con la reutilización, la recombinación de métodos, técnicas, en este caso, que nosotros estamos haciendo, ¿no? Se debe describir cómo se hace de factorizar. Por ejemplo, una metodología de desarrollo ágil de software, por ejemplo, Kanban, y una técnica de modelado como UE. Entonces, ustedes tienen que decir cómo vamos a hacer. Por ejemplo, va a aparecer en el tablero de Kanban, en las cosas por hacer, los diferentes diagramas de UE que después de cada iteración se van a ir cumpliendo, de los pendientes hasta las cosas hechas, por ejemplo. Eso es lo que va a pasar. Entonces, eso se tiene que describir en un capítulo 3.1, que es una introducción relacionada al marco aplicativo. Eso es definitivo. Luego viene el capítulo 4. He visto en algunos casos que los que están haciendo proyectos de grado me están poniendo en el marco teórico conceptos de calidad y seguridad. Eso está mal. ¿Por qué?
¿Acaso utilizan esos conceptos en el marco aplicativo? No, no los utilizan. Los van a utilizar recién, por ejemplo, en el tema de calidad, en el capítulo 4. Entonces, el 4.1, ¿qué es? ¿Qué les he pedido que usen a los que están haciendo proyecto de grado? ¿Qué ISO les he pedido que usen? ¿Recuerdan? Les he pedido que 25.010. la 25.010, ¿no? Entonces, aquí ustedes tienen que poner 25.010. Pero esto es una teoría sobre la 25.010. Ahora, ¿por qué les he pedido la 25.010? Porque la 25.010 es, pues, una belleza en cuanto a calidad. ¿Por qué? Uno de los aspectos, si ahorita ustedes buscan en internet y ponen 25.010 y hizo 25.010 y buscan uno de los aspectos es lo que se llama la seguridad, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué hace? Tiene que ver con 8 aspectos, la 25.010, ¿no? Portabilidad, funcionalidad, eficiencia, compatibilidad, usabilidad, ¿no? Mantenibilidad, y uno de ellos es seguridad. Y seguridad tiene que ver con los 3 aspectos principales de la seguridad, que es integridad, confidencialidad, disponibilidad y autenticidad, que son 3 vectores de ataque que usualmente se tienen, ¿no? Y entonces, inmerso en la calidad que define la ISO 27010, ustedes encuentran conceptos de seguridad. Entonces, aplicar, porque todos estos, lo que les pide es, la ISO es un testing, ¿no? Una prueba de seguridad, una prueba de usabilidad, una prueba de mantenibilidad, una prueba, etcétera, ¿no? Un testing les pide. Hacer eso les va a permitir determinar la calidad. Entonces, el siguiente punto, el 4.2, ya es la aplicación. La aplicación de la ISO 25010 en su proyecto. En su proyecto. Ya está. Entonces, básicamente, ¿alguien quiere ingresar? Ahí está. Entonces, ya tienen eso. Entonces, ahí van a hacer, van a aplicar para cada una de las etapas, cada una de las áreas que tiene la 25010, cada uno de ellos van a aplicar las pruebas, las diferentes pruebas, ¿no? Luego viene el capítulo 5. El capítulo 5 que tiene que ver con el análisis costo-beneficio. En el análisis costo-beneficio, en el 5.1, lo que van a describir es qué es COCOMO. Pero ya les he dicho que vamos a usar COCOMO 2. Esto igual que en el anterior caso, estamos hablando de la teoría. Y luego, en un 5.2, ustedes van a describir, van a hacer la aplicación de COCOMO 2. En esta aplicación, ustedes lo que van a encontrar, recuerden, lo principal son indicadores. COCOMO nos devuelve ciertos indicadores. ¿Cuáles son los indicadores, los principales indicadores que nos mandan? Nos mandan indicadores como tiempo de desarrollo, número de programadores y costo de desarrollo. Entonces, eso ya nos puede determinar el tiempo, 2, 3, 4, 5, 6 meses, no sé, número de programadores, 2, 3. Por ejemplo, algo que les preguntan siempre y es algo muy fácil de responder, pero siempre se complican es, según cómo usted ha sacado que necesita 5 programadores, ¿con quiénes más ha trabajado? En realidad, ustedes no han trabajado con nadie más, ¿no? No podrían, porque es un trabajo propio. Entonces, lo que deben responder es que se ha hecho el trabajo, ustedes han hecho el trabajo
de 5 programadores. No es que alguien los haya ayudado. ¿De acuerdo? Entonces, esto es algo que más o menos ocurre siempre así, y que va a ser de esa manera. Ahora, luego vienen los indicadores. Van, TIR, costo-beneficio. Recuerden, igual, lo primero que se describe es una breve teoría. En un par de hojas se describe qué significan estos indicadores, para qué vamos a usar. Y luego, la aplicación, ¿no? La determinación. En este caso, del van, TIR y costo-beneficio, ¿no? Donde ustedes van a calcular, ¿sí?, el valor de esos indicadores. Y finalmente, ya hablamos del capítulo 6, conclusiones y recomendaciones. ¿De acuerdo? Conclusiones y recomendaciones. Eso es lo que vamos a trabajar. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ok. Ahora, algunas cuestiones que todavía yo encuentro que están fallando. Por ejemplo, cuando queremos incluir una imagen, ¿no? Cuando queremos incluir una imagen, por ejemplo, yo voy a incluir una imagen aquí. Aquí está esto. Cuando yo quiero incluir una imagen, ¿qué espero? Espero que esa imagen tenga acá abajo figura, aquí viene x.y, punto, el título de la imagen, el título de la imagen, y abajo la fuente, ¿no? Y cuando hablo de la fuente, como hemos ido viendo, es 2020, digamos. Como hemos dicho que se debe citar según APA y que está en los documentos de taller de licenciatura 1, en citas. Entonces, ahora, si es algo que ustedes han hecho, ya no se estila poner según APA elaboración propia. Hasta hace algunos años se les pedía que pongan elaboración propia. Hoy se supone, eso ya es parte de la idea, que si no tiene fuente, lo hicieron ustedes. ¿De acuerdo? Ahora, algo que todo el mundo me pregunta, ¿y qué es X? ¿Qué es X? La X está relacionada con el capítulo. El capítulo. ¿Y qué es Y? Bueno, Y tiene que ver con un número de aparición, un número correlativo. Entonces, ahí estamos hablando de ejemplos como, por ejemplo, figura 3.5. ¿Qué significará eso? ¿Qué significará? Es la Capítulo figura 3. 5 Capítulo del 3, capítulo figura 5. 3. Exacto, ¿no? Eso significa. Entonces, esto es así.
Lo mismo ocurre con las tablas, ¿no? Lo mismo ocurre con las tablas. Cuando nosotros tenemos una tabla, cuando ustedes definen una tabla, de la misma manera se tiene que utilizar tabla XY. La diferencia es que eso viene acá arriba. Aquí se pone tabla X.Y, el título en la parte superior, así, y aquí en la parte inferior viene la fuente. Como hemos aprendido a citar. Ya está. Entonces, eso se tiene que trabajar de esa manera. Otro de los problemas es el siguiente. Cuando hemos hecho el perfil, cuando estábamos en el signo del perfil, el perfil tenía una redacción en futuro. Redacción en futuro. ¿Por qué? Porque era nuestra propuesta, ¿no? Redactábamos en futuro porque era la propuesta, lo que íbamos a hacer. Esto en el perfil. Pero ya en la tesis, un proyecto de grado, la redacción cambia. La redacción es en presente o pasado, porque es algo que ya hemos hecho, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que considerar. He visto de manera muy seguida, muy exquisita, digamos, por algunos tribunales, solamente se dedican a corregirles este tipo de cosas relacionadas a la redacción. La redacción en pasado, en presente, por qué, etcétera, ¿no? Entonces, y que en ambos casos se tiene que redactar todo esto en tercera persona. Hay que tener cuidado con eso. Ya está. Ok, entonces, eso. Luego, ¿qué más he visto en los trabajos que he ido revisando? Eso. ¿Alguna pregunta? Algo así bien general, después son cosas. ¿Alguna pregunta? Preguntas. Licenciado, buenas noches. ¿Qué Quería tal? preguntarle algo referido al ISO 25010. Ya. Bueno, usted mencionó que hay ocho parámetros, ¿no? Con los que hay que medir. Yo estoy realizando un sistema web. En este caso, aplicaría a hacer las pruebas con las ocho características. Tienes que evaluar, por ejemplo, el tema de portabilidad. Solo es necesario un navegador web, ¿no? Para que sea 100% portable. ¿No ve? Sí. Entonces, eso se puede escribir o puedes obviar asumiendo, pero tienes que decirlo. O sea, no puedes no usar uno de los parámetros para la 25010 sin mencionarlo. O sea, no puedes utilizar ese de portabilidad y suponer que porque es sistema. No, tienes que escribir portabilidad. No se va a considerar debido a que es un sistema web y solo necesita un navegador web para ser portable en cualquier sistema. Por ejemplo. O puedes aplicar lo que te pide que hagas en portabilidad y te va a salir 100%. ¿Ve? Eso tienes que considerarse. No puedes no escribir, se tiene que escribir. ¿Por qué lo estás considerando? ¿Por qué no? Así como acabo de decirte.
Entonces, ¿Ok? los 8 puntos hay que mencionar y decir, digamos, en caso de que no aplique, no se hace por esta razón, ¿no? Algo así. Exacto, 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 exacto. Ya, licenciado, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Ok, voy a cerrar la sesión y vamos a responder algunas otras preguntas. A ver, voy a terminar la grabación. Ahora sí.